Mi nombre es Mario Luis Morales Gabriel, soy alumno del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa. En esta ocasión les vengo a exponer más que nada sobre las reacciones de defensa derivadas de factores abióticos y bióticos. Bueno, este tema es muy peculiar o tiene mucha relación con lo que es el mecanismo de defensa de las plantas. Pues para ello vamos a ver unas diapositivas explicando este tema. Bueno, como introducción, pues sabemos que las plantas pueden tener o poseer mecanismos de protección constitutivos. A esto se le conoce como defensa pasiva. Es decir, que la planta tiene desde su concepción y que ha sido resultado de su evolución. Es decir, que se ha venido evolucionando con esas protecciones constitutivas de defensa pasiva. Bueno, estas protecciones o esos mecanismos, pues muchas veces eh, forman parte de sus rasgos distintivos como las capas gruesas de la cutícula, presencia de tricomas, formación de cera, tamaño de estomas, el grosor de paredes celulares o la acumulación de compuestos como el ácido cianhídrico. También pues, posee un mecanismo de compuestos fenólicos. Pues prosigo otra diapositiva. Acá en esta diapositiva, ¿cómo se defienden las plantas? Tanto como los humanos nos defendemos a un factor, cuando nosotros sea afectado, vamos a reaccionar. Es por ello también las plantas se defienden. Bueno, en las plantas dice que tienen estructuras que actúan como barreras contra ataques, tales como los tricomas y espinas. Esas son dos barreras de, pues, que ayuda a los ataques, ¿verdad? Y pues ante la presencia de organismos biótrofos que establecen relaciones a largo plazo con las células de las plantas debido a que obtienen sus nutrientes de estas. Bueno, la planta activa diversos mecanismos con la finalidad de evitar dispersión del patógeno, es decir, que si un patógeno ataca esta, pues va a activar diversos mecanismos para que el patógeno no se disperse o se desarrolle. Por otra parte, también frente a los organismos necrófotos, estos destruyen más que nada las células vegetales a fin de alimentarse de su contenido de plantas que activan la producción de diversos grupos de compuestos. Bueno, para detener a estos más que nada a los organismos o a los patógenos, pues se activa, verdad, lo que es los mecanismos de defensa de las plantas, como es eh, la barrera de ataques. Bueno, acá como vemos en la imagen, tenemos patógenos biótrofos, insectos que se alimentan de floema, patógenos nacrófotos y organismos benéficos, insectos masticadores. Estos atacan a la planta y pues la planta tiene esas estructuras que actúan como defensa, como los tricomas y espinas. Eh, esto sería referente a cómo se defienden las plantas. Eh, Proseguimos. La defensa en las plantas dice que posee un mecanismo muy estructurado. ¿Por qué? Porque dice que la planta puede emitir la respuesta de defensa, es decir, ya sea un factor biótico o abiótico, eh, pues le estimula se podría decir una señal a la planta, pues esta planta tiene la capacidad de emitir respuestas de defensa, es decir, que se va a defender. Bueno, dice que existe estrategia molecular bien estructurada que interacciona con sus ataques. Todos estos organismos patógenos de las plantas, que se le conocen como fitopatógenos, producen moléculas que alertan a la planta de su presencia. En la molécula vegetal hay otras moléculas como las proteínas. Se podría decir, esto pues se ubica en las plantas, ya que esas proteínas ayudan a la detección de reconocer la señal cuando un patógeno ataca a la planta. Y estas pues activan su primer plan de defensa. El primer plan de defensa dice que es donde se reactiva el oxígeno o un compuesto que se le llama aero. También se activan proteínas y se libera la fitohormona etileno. Una fitohormona etileno es una hormona conocido pues que se desarrolla vegetalmente o naturalmente en la planta.
y esta ayuda a combatir a un patógeno o al patógeno que esté afectando a la planta. Es por eso que dice que las plantas tienen un mecanismo muy estructurado. Como habíamos visto antes sobre las fitohormonas o hormonas vegetales, aquí dice que las fitohormonas regulan los mecanismos de defensa en las plantas. ¿Cómo lo regulan? Dice que sabemos que las fitohormonas son las axinas, la giberelinas, citocininas, etileno, inhibidores. Bueno, dice que ante presencia de insectos masticadores, como vimos en la imagen anterior, acá los insectos masticadores son factores que atacan a la planta. Ante ellos, dice, pues los tejidos dañados de las plantas se aumenta la síntesis de ácido abscísico y ácido jasmónico, que inducen la producción de proteína fosfatasa ácida, una enzima que libera grupos de fosfato aldehídos y también a otras moléculas en forma de pH, en un HP se podría decir. También acá dice que esta activación de síntesis de ácido abscísico y jasmónico y la producción de la proteína fosfatasa ácida daña a los intestinos de los insectos atacantes. Es decir, si los insectos atacan, esta planta tiene la capacidad de sintetizar el ácido abscísico y jasmónico para producir una proteína que es la fosfatasa ácida para dañar a los intestinos de los insectos. Y eso sería la respuesta de la planta. Dice que durante el proceso de defensa, el etileno, que es una hormona vegetal, además realiza una función de control durante el ataque de estos patógenos. Bueno, ya que esta fitohormona promueve el aumento de la síntesis de ácido salicílico, también favorece la respuesta contra ellos. En otros patógenos, como los microorganismos necrófotos, es decir, el etileno pues sirve como o inhibe la síntesis de ácido salicílico, que favorece la defensa mediante la medida por defensivas. Bueno, acá lo que más destaca es la fitohormona etileno, ya que ella más que nada pues ayuda o favorece a las respuestas de las plantas, es decir, y también favorece a la protección de las plantas. Pues voy a seguir avanzando en otra diapositiva. La coevolución como sistema de defensa en planta patógeno. Bueno, aquí hay mucha relación planta-patógeno. Cuando un patógeno ataca a una planta hay mucha relación. El patógeno emite señal, o se puede decir, o ataca. La planta tiene la capacidad de percibir esa señal y activar sus alertas y así emitir respuestas para que, o es decir, se cubra, es decir, es una barrera, o existan barreras entre ellas para poder dar respuestas y reaccionar. Bueno, hoy en día sabemos que las plantas poseen diferentes niveles de defensa, así para que un microorganismo patógeno pueda establecer una infección, en primer lugar debe superar las barreras pasivas de la planta. Esta se basa en la defensa química y en la presencia de barreras estructurales. Bueno, si un patógeno va a atacar una planta, este patógeno tiene que pasar o tiene que derrotar, se puede decir, las barreras pasivas de la planta, como las espinas, y como lo vimos en la diapositiva anterior, son los factores importantes de barreras. Una barrera se basa en defensa química y la otra se basa en barreras estructurales, que voy a ver a continuación en la otra diapositiva. Bueno, acá tenemos, dice que la defensa química consiste en la producción de sustancias tóxicas para los organismos patógenos, como alcaloides, fenoles o polifenoles, aceites esenciales y terpenos. Eso es claro ejemplo de las sustancias químicas que actúan como defensa en las plantas. El otro es las barreras estructurales. Consisten en la producción de una cubierta protectora en la superficie de todos los tejidos denominada cutícula. Más que nada ahí las barreras estructurales pues se destaca más donde es la parte de la cutícula. La cutícula puede estar constituida por cutina, suberina y ceras, formando una capa de hidrofóbica impermeable sobre la pared de las células de la epidermis, que actúa como una primera línea de defensa contra agresiones externas. Bueno, acá en las barreras estructurales pues más que nada destaca lo que es la cutícula, ¿verdad? Ya que en ellas pues
se activan o se dan o se caracteriza por la cutina, la suberina y las ceras. Más que nada acá estas barreras ayudan a primera línea de defensa de las plantas, es decir, que ayuda a la protección ante ataques de patógenos. No, como tenemos en la ilustración, tenemos la defensa química y barreras estructurales. Bueno, voy a continuar en esta exposición. Acá tenemos un claro diagrama de respuesta y mecanismo de defensa de las plantas ante situaciones bióticas y abióticas. Correspondiente a defensa, pues existen dos mecanismos, el pasivo y activo. En el pasivo existen barreras físicas y barreras químicas. Las barreras físicas es la composición y estructura de la cutícula, tricomas, estomas y pared celular. En barreras químicas pues se destacan lo que es tánimos, terpenos, resistencia a alcaloides antes del ataque. Y el otro mecanismo es mecanismos activos. Esto es la resistencia local adquirida, pues ahí la respuesta hipersensible, también la muerte celular y zonas necrófitas. El otro factor, o se podría decir, otra componente del mecanismo activo, pues es la resistencia sistemática adquirida. En esta se ve mucho lo que es la señal o mensaje que mide la activación de reacciones defensivas en tejidos alejados de zona afectada. Aquí destaca lo que es el ácido salicílico y el PR. Bueno, el tercer componente del mecanismo activo es la resistencia sistemática inducida. En esta resistencia pues se lleva a las cepas de no patogénicas, heridas causadas por herbívoros. Acá se destaca mucho lo que es los jasmonatos y el etileno. El etileno, como les venía diciendo, es una fitohormona vegetal o una hormona vegetal. Mecanismo de defensa ante estrés biótico y abiótico. Sabemos que todo lo factor biótico es lo que tiene vida y lo factor abiótico lo que no tiene vida. Lo biótico podría ser como los insectos, microorganismos, etc. Y el abiótico podría ser la temperatura, el aire, la lluvia, la sequía. Bueno, pero acá vamos a hablar sobre estrés, tanto abiótico y biótico. Bueno, el abiótico dice que causa pérdidas en todos los cultivos alrededor del mundo incluyen factores ambientales como temperaturas extremas, inundaciones, sequías, etc. Y por el otro lado, los ataques de patógenos como hongos, bacterias, virus, entre otros, pues se conocen como estrés biótico, como les decía, los bióticos los que tienen vida y los abióticos los que no tienen vida. Como vemos aquí en la ilustración, estrés abiótico, ataque de insectos, microorganismos y también de herbívoros. Estrés abiótico son los que no tienen vida, como ven la sequía, temperaturas extremas y la lluvia. Pues dice que las plantas producen y preparan respuestas fisiológicas para enfrentar dicho estrés. En las plantas dice que pueden defenderse de depredadores, como les venía diciendo las perspectivas anteriores, que si ataca ya sea un factor biótico o abiótico, estas tienen la capacidad de defenderse y emitir respuestas. Como respuesta a un estímulo producido del ataque. Esto se podría decir así, ¿verdad? Que emite respuestas ante un estímulo producido por el ataque. Una vez que se produce la señal, los depredadores naturales como los herbívoros son atraídos por la planta, reduciendo así efectivamente el ataque del depredador original. Estos mensajes químicos naturales se denominan COP, pues es un compuesto orgánico volátil. Estos compuestos no solo funcionan para atraer depredadores naturales, sino que también están involucrados en otro tipo de mecanismos de defensa, como es el SAR, que es la resistencia sistemática adquirida. Bueno, acá el mensaje natural, ¿verdad? Químico, que se denomina COP, pues ayuda a que las plantas se defiendan ante ataques que se producen, y pues es un claro ejemplo de mecanismo de defensa. Bueno, el SAR, como les voy diciendo, es un mecanismo de defensa mediante el cual la planta se defiende al preparar una respuesta. Pues esta produce moléculas de defensa en los tejidos sanos y afectados,
y después de un ataque patógeno externo como bacterias y hongos. Bueno, claramente acá dice que este SAR es un mecanismo de defensa, como les venía diciendo anteriormente. Pues esta defiende a la planta y ayuda a preparar respuestas sistemáticas contra ataque de un patógeno externo, como son las bacterias y hongos. Eh, pues acá mi conclusión sería que nosotros los humanos recibimos señales o nos atacan, pues también nosotros vamos a tener la facilidad ese mecanismo de responder, ¿verdad? Y emitir respuestas, de defendernos. Así también les pasa a las plantas. Tienen un mecanismo de defensa ante ataques bióticos y abióticos. Y pues esto sería toda mi exposición. Acá les dejo unas referencias y muchas gracias.